Recibo un cordial saludo, como aquí licenciado Mauricio Menguiba. Mi nombre es Kevin Martínez. Vamos a dar continuidad, ¿verdad?, a un tema que tenemos por ahí pendiente, lo cual es la contabilidad creativa. Básicamente la contabilidad creativa es buscar una forma de cómo burlar las regulaciones o las normas que rigen tanto a la contabilidad y a la administración, ¿verdad? Asimismo, se nos formula la pregunta sobre qué es la contabilidad creativa. Y básicamente, ¿verdad?, este término es utilizado para describir el proceso mediante el cual los contadores y asesores utilizan sus conocimientos sobre las normas contables. Cabe mencionar, ¿verdad?, que para utilizar esta técnica, el administrador o el contador tiene que tener conocimiento tanto tributario y legal, ¿verdad? Porque siendo así va a buscar los vacíos que existen dentro de cada ley o artículo. Para Jackson, la contabilidad creativa es esencialmente un proceso de uso de normas, donde la flexibilidad y las omisiones dentro de ellas pueden hacer que los estados financieros parezcan algo diferente a lo que estaba establecido por dichas normas. Es decir, que buscan la manera, ¿verdad?, de cómo hacer que las cosas en la contabilidad se hagan a la manera que ellos lo quieran. Sin embargo, dentro de las reglas siempre. Algunas de las medidas que se determinaron dentro de esta lectura fue que se iba a implementar un establecimiento de normativa contable concreta y más detallada. Es decir, que en cada norma iban a buscar que no dejaran muchos espacios vacíos, ¿verdad? Por eso se buscaba la forma de detallarla un poquito más. También se implementaron normas rígidas. Asimismo, se exigió la consistencia en la utilización de los métodos contables, es decir, que los mismos rubros de cada empresa, es decir, si una empresa se dedicaba a la electricidad, que la otra que se dedicaba al mismo rubro tuviesen el mismo control, ¿verdad?, o la misma administración. Sin embargo, había instituciones en cuanto a veces era el mismo rubro, pero buscaban la manera de cada quien formular sus propias cuentas, ¿verdad? La exigencia de volumen y calidad superior de información. También tenemos el reconocimiento de transacciones extraordinarias y su utilización, ¿verdad? Asimismo tenemos las transacciones artificiales y tenemos como final, ¿verdad?, el establecimiento de mecanismos de control, es decir, contratar personal dentro de esta institución para que vele, ¿verdad?, por los derechos y por la administración que se esté dando dentro de ella, para conocer todos los procesos y controles y que todos se estén cumpliendo bajo esta norma, ¿verdad? Algunos de los aspectos generales que se encontraban dentro de la lectura fue que no siempre las normas contables de validación y presentación de estado financiero coinciden con las normas tributarias, ¿verdad? Que quiere decir que alguna norma que tal vez el código lo contempla de una forma, dentro de la institución buscan de cómo buscar la sublimación y adaptarla, ¿verdad?, al sistema que se está manejando. La elusión tributaria, es decir, que este es un método utilizado por el tributario para reducir la carga tributaria sin transgredir la ley ni desnaturalizarla. La elusión y la evasión tributaria. La evasión tributaria es cuando una persona infringe la ley, es decir, que busca todo lo posible para que no se pague todo tipo de impuestos. Y la elusión tributaria es cuando de alguna forma se tiene el conocimiento de que al no realizar estas declaraciones o no realizar estos movimientos contables, se sabe que hay un artículo que hay que cumplirse. Entonces, pero a conocimiento de la persona, siempre busca la manera de cómo burlarla, ¿verdad? Es cuando se toma como una ilusión, porque está a conocimiento de la persona, sin embargo no busca cumplirla. Tenemos la evasión fiscal, ¿verdad? El evasor registra menos ventas y por lo tanto menos débitos de IVA, de los que en realidad
se realizan y que según lo establecido en la ley deberían de ser consignados para determinar su obligación fiscal. Es decir, que quizás no todas las ventas o todas las compras se registran, ¿verdad? Algunas de las medidas que se utilizaron dentro de la evasión fue el aumento de los recursos para el SIC. También se agregó la información bancaria y se modificó la ley del tapón. Esto tuvo como vigencia 3 años. Para ir casi terminando, tenemos un caso por acá, del caso Enron. Básicamente fue un maquillaje o alteración dentro de las cuentas y donde se ve hasta involucrada, ¿verdad?, una firma de auditoría. Lecciones del caso Enron. Cada nueva noticia en la historia de Enron es una conclusión que queda cada vez más clara. La mayor quiebra en los Estados Unidos no fue solamente el resultado de la mala suerte o de la deshonestidad individual. El colapso fue posible solamente por las fallas en el método de cómo el capitalismo norteamericano ha venido funcionando en la última década. Enron, hasta ese momento, ¿verdad?, era como la entidad más grande en electricidad, creada en 1985, de la función de Houston Natural Gas International, que alcanzó en 1999 ventas consolidadas por 4.112 millones, obteniendo una utilidad neta de 893 millones en el año 2000. Los ingresos que más se duplicaron fue en ese mismo año, que casi se obtuvieron aproximadamente 1 millón. Desde Wall Street se le comenzó a exigir a la empresa información financiera más detallada. En octubre, Enron reporta su primera pérdida trimestral con más de 4 años. Luego de haber conocido 1 millón en ganancias, se iban decayendo. A comienzos de diciembre, Enron pide la quiebra, construyéndose en la bancarrota más grande de la historia de los Estados Unidos. Al día siguiente, 4.000 empleados de la firma son despedidos. Todas estas consecuencias que la empresa iba adquiriendo fue porque en alguna forma había deshonestidad por parte de ellos. Entonces, la mayoría de los empleados o colaboradores no querían verse involucrados dentro de esta. Posteriormente, el Departamento de Justicia abre una investigación criminal contra la empresa, en donde dentro de esta empresa se ve involucrada hasta la firma de auditoría. Ahora, específicamente, ¿qué presenciamos en el caso de Enron? En 2 palabras, fue un fraude contable. La cadena de errores ilegales y trampas en la larga es breve y es posible afirmar que Enron utilizó la metodología de contabilidad creativa para esconder su elevado nivel de deuda. Esto se utilizó mediante entidades de propósito especial, ¿verdad? Estas son cuentas no consolidadas y que no se incluyen en el balance y que pueden tener un uso legítimo en varias circunstancias. Algunas de las cosas que sucedieron por este caso fue porque incluso la firma detallaba o hacía caso omiso algunas de los registros que se realizaban. Cuando Enron fue auditado y se pidió que de Wall Street se le empezara a mandar información, esta comenzó a eliminar evidencias. La firma se vio literalmente afectada porque era la principal y era la firma que llevaba todo el conocimiento de la auditoría de la empresa Enron. ¿Cómo podemos detectar la contabilidad creativa? Principalmente tenemos que analizar los estados financieros, posteriormente verificar si hay transacciones inusuales, examinar las políticas contables que se están llevando dentro de la empresa, consultar con un experto o conocedor dentro del área y buscar señales de alerta, ¿verdad?, el comportamiento de los colaboradores o administradores que se tienen. En conclusión, de acuerdo con lo investigado, sobresalen las relaciones con el menor pago de impuestos y la necesidad de mejorar la imagen de solvencia frente a proveedores de recursos financieros.
La finalidad de dar a conocer las prácticas creativas no es una investigación a su realización, sino que, por el contrario, es el primer paso a la reflexión. Creemos que en propia dinámica de la evolución del sistema contable entendido, es como un todo. Esto es involucrado tanto a agentes internos como externos. Deberían, ¿verdad?, estas respuestas dar concientización a todo el personal o a todas las firmas que dentro de ellas se desarrollan, para que se cumpla el código de ética, lavado de dinero, la ley de activos, entre otras tipos de regulaciones que existen. Gracias.